¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar en este espacio de Informa TVX Economía, un espacio que, como usted bien sabe, es una coproducción del canal TVX con el Departamento de Economía de la UCA y ponemos a su disposición 2 veces al mes diversos tópicos de la realidad económica de nuestro país. Soy Carlos Monterrosa y es un agrado que nos acompañe en esta emisión del domingo 20 de noviembre del año 2016. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad? Le hemos titulado La evolución de las finanzas públicas en El Salvador. Va a ser muy interesante porque es una lectura en la cual veremos en el transcurso del tiempo algunos hitos, algunos acontecimientos que han marcado la gestión de las finanzas públicas en nuestro país sobre el tema de deuda, sobre el tema de gastos, sobre el tema de ingresos, y lo vamos a llevar también en una lectura paralela de lo que está ocurriendo en este momento en la coyuntura política de nuestro país. En ese caso, ese es el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Y para mí es un gusto presentar a los invitados que nos acompañan en esta noche. Está con nosotros Antonio Acosta, él es un profesor invitado, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla, también ha sido profesor visitante de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, también ha sido profesor visitante en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, de la UCA de Nicaragua y de la Universidad Nacional Autónoma también de Nicaragua. Ha sido por 10 años, en el periodo 2005-2015, catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla, y entre sus publicaciones se destacan Los orígenes de la burguesía de El Salvador, El control del Estado y el café en el periodo 1848 y 1890. También el profesor Acosta ha intervenido en las publicaciones brindando capítulos para libros de carácter compartido sobre los temas de sociedad y haciendas municipales en El Salvador a mediados del siglo XIX y las haciendas comparadas, una aproximación a la hacienda pública de El Salvador y Guatemala a finales del siglo XIX. Es un gusto, Antonio, que nos acompañe en Informa TVX Economía. Bienvenido. Muchas gracias. Le aseguro que el gusto es mío y le agradezco a la profesora Julia Evelyn y a usted mismo la invitación de tenerme aquí esta noche pudiendo hablar de historia de El Salvador. Gracias, muy amable Antonio, por tomar esta invitación y estar con nosotros en esta oportunidad. También está Julia Evelyn Martínez, ya la conocemos. Julia Evelyn es parte del staff de análisis de Informa TVX Economía, economista y docente de la UCA. Buenas noches, Julia Evelyn, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias al profesor Acosta por haber aceptado esta invitación en su apretadísima agenda que tiene durante este mes en El Salvador, porque él se encuentra actualmente investigando en el Archivo General de la Nación el periodo que va del 1890 hasta el 1930, y bueno, durante nos ha hecho un espacio y ha aceptado participar en esta entrevista en donde vamos a tener, pues, a colocar el tema de las finanzas públicas dentro de esta perspectiva, digamos, evolutiva, ¿verdad?, que nos va a llevar hasta el momento actual. Así que muchas gracias, buenas noches, un gusto. Perfecto, Julia Evelyn. Ciertamente esta es una lectura que es interesante hacer y vamos a ir mostrando en el transcurso de los segmentos por qué es necesario tener este análisis de la evolución de la hacienda pública, y podríamos tener algunas sorpresas o tal vez alguna tendencia muy interesante sobre el hecho de que prácticas que se vienen dando hace más de 100, 150 años son situaciones y patrones que han marcado la historia de la hacienda pública en el país. Entonces ese es un énfasis que queremos hacer, pero también les brindo la distribución de las temáticas que vamos a desarrollar en los próximos segmentos. En el próximo vamos a hablar un poco de la importancia que tiene el estudio de carácter evolutivo de la historia económica de El Salvador. Cómo se ha desarrollado, eso va a ser ya del siguiente bloque, cómo se ha desarrollado el proceso de formación de la hacienda pública en nuestro país y cuáles son sus características principales. Luego hablaremos un poco de las implicaciones que ha tenido la forma en cómo se ha diseñado la hacienda pública desde el siglo XIX hasta estos días en nuestro país y qué lecciones nos deja para la historia de las finanzas públicas en El Salvador. Dicho esto, entonces, permítanos la primera pausa. Regresamos al debate. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. El tema que estamos desarrollando en esta noche es una lectura, una evolución de las finanzas públicas en nuestro país, y nos acompañan Antonio Acosta y Julia Evelyn Martínez. Y vamos a iniciar directamente la discusión, Antonio, con este punto. Y creo que es relevante esta idea generadora. ¿Qué relevancia tiene para una sociedad hacer una lectura evolutiva de la economía que tiene el país? Pues es una importancia muy grande. Es decir, que yo compararía este asunto con el caso de nosotros mismos como individuos o como familias. Es decir, a nosotros generalmente nos interesa conocer de dónde procedemos,
hay mucha información de nuestro pasado que uno recibe de manera espontánea en el seno de una familia, y si la familia pues no es muy unida, de todas maneras nos va a llegar información del pasado, y a las personas que somos más inquietas o que son más inquietas, pues les interesará sondear y preguntar y profundizar en de dónde proceden, quiénes fueron sus abuelos, dónde se criaron. Muchos de ellos retornarán a los lugares de origen, de dónde procede la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así sucede con la historia de las sociedades, y es, yo diría que es fundamental, iba a decir muy importante, pero algo más que muy importante, no perder de vista de dónde se procede, porque el riesgo de no conocer el origen de nuestra situación actual, de quiénes somos como sociedad, es llegar a pensar que lo que vivimos es normal y nos ha sido dado así. Y esto es terrible, porque entonces la sociedad y sus elementos pierden el sentido crítico de lo que están viviendo. De manera que si uno percibe, conoce, profundiza en el origen de cuáles son las circunstancias en las que vivimos, tenemos una visión de más largo plazo, podemos entender mejor qué es lo que estamos viviendo, y dadas las circunstancias, y por una vez voy a decir que discúlpenme que hable de El Salvador, pero puedo hablar de España en paralelo. Dadas las circunstancias de El Salvador y de España, es muy importante que sepamos de dónde procedemos. Esto que estamos viviendo no ha caído del cielo como el agua, esto ha sido causado. Todo lo que ocurre en las sociedades es causado, no es casual. Y por lo tanto es importante que sepamos cuáles son las causas de las circunstancias que vivimos. Y voy a incorporar por primera vez la expresión de las desigualdades en las que vive la sociedad española, vuelvo a decir, para que no se me tilde de intromisión, injerencista, española y salvadoreña. Nuestras situaciones que estamos viviendo hoy día son causadas. Descubramos las causas, profundicemos en el pasado, en la evolución que han tenido las realidades, los elementos que componen la sociedad, y concluyo en esta respuesta un poco larga. Uno de esos elementos son las finanzas públicas. Las sociedades son gestionadas desde los estados, por los poderes del Estado, especialmente la Asamblea Nacional, los gobiernos, el Poder Judicial, y la evolución que han tenido el manejo de los recursos por parte de los poderes del Estado, es importante conocerlo y de dónde proceden y cómo hemos llegado a esta situación. Es interesante la mención que usted hace, Antonio, el hecho de que es un asunto causado. Esta frase me parece muy interesante, muy categórica, porque claro, uno puede pensar, no son situaciones azarosas, cosas que se dan por aspectos espontáneos, y ahí quiero involucrar su participación, Julia Evelyn, cómo también desde la lectura y la formación que se hace de economistas deben partir de esta idea de comprender estos fenómenos como situaciones causadas, en este caso por élite, grupos económicos que han estado al frente del Estado por mucho periodo de tiempo. Sí, bueno, yo comparto las reflexiones que el profesor Acosta hace sobre la importancia del conocimiento y del estudio de la historia. Para mí la historia, y hay muchas razones por las cuales nos tenemos que preocupar e incorporar en nuestra vida actual, en nuestra vida cotidiana, ese interés y ese conocimiento por la historia. Hay una frase que aunque puede parecer un cliché, ¿verdad? Porque la repiten y muchos la repiten, pero no la interiorizan. Yo creo, a mí esto me marcó mucho, esta frase que dice que los pueblos, las sociedades que no conocen su historia, no conocen su pasado, están condenadas a repetirla y sobre todo a repetir los errores. Y eso yo lo traigo entonces a la economía en el término de que siempre el perfil de un buen economista o de una buena economista, tal como lo decía ya John Maynard Keynes hace mucho tiempo, ¿verdad? Es que entre las características que tiene es que la capacidad de poder interpretar los hechos presentes y proyectarse hacia el futuro, hacer esas predicciones hacia el futuro, pero siempre a la luz del pasado, ¿verdad? Porque es en el pasado donde podemos encontrar, en la historia, donde podemos encontrar todos esos determinantes, ¿verdad? Causales, esas decisiones, lo que se hizo o lo que se dejó de hacer,
¿verdad? Lo que se dijo, lo que no se dijo, lo que se atendió, lo que no se atendió, ¿verdad? Para eso nos lleva entonces a entender por qué las cosas son como son en el presente y no tratar también de repetir esos errores o tratar de solucionar esos problemas repitiendo los errores que ya se cometieron en el pasado. Y esto es de una suma importancia, sobre todo para los economistas, las economistas en este momento actual, porque nos encontramos en el tema concretamente de las finanzas públicas, nos encontramos con muchos de los problemas que ya se tuvieron hace 150 años, hace 100 años, y pero paradójicamente, porque al no conocer nuestra historia, al no conocer esa evolución y esa causalidad, se están proponiendo a lo mejor las mismas soluciones que se propusieron en el pasado, ¿verdad? Y que terminaron sencillamente profundizando la desigualdad en el pasado y que continuarán, lo más probable es, profundizando la desigualdad en el presente. Entonces la historia no es una cuestión de cosas o de gente, o de viejitos y viejitas que andan desempolvando archivos, como se dice, que andan así como con una, limpiando, ¿verdad? A ver qué logran, que solo para conocer, sino que desde ahí encontramos las explicaciones que necesitamos en el presente para no cometer los mismos errores. Y esto es fundamental para los economistas, a tal punto que nosotros en la UCA, por ejemplo, el tema de la historia, cruza transversalmente la carrera de licenciatura en economía en la UCA. Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, historia mundial, económica a nivel general, tenemos historia económica del Salvador y también en cuanto analizamos las teorías económicas, también las estudiamos también en un desenvolvimiento histórico, ¿verdad? Así es que para nosotros es de suma importancia. Hay un aspecto que quiero ir involucrando en la discusión, Antonio, y es retomando su publicación, su libro del año 2014, Los orígenes de la burguesía del Salvador, el control sobre el café y el Estado, 1848-1890. Pero hay un capítulo, y la titulación me parece muy provocadora y podemos iniciar un poco con esta idea porque el capítulo 5 se titula este libro Las bases de una hacienda para la oligarquía. Me gustaría solo una idea, hacer un punteo, ¿no?, de las ideas principales de ese capítulo, y solamente el título es interesante, es decir, estamos hablando que hace más de 150 años la construcción de la hacienda pública ha sido en función de, o ha sido generada por una oligarquía. Antonio. Completamente. Déjeme que señale 2 o 3 puntos como usted me pide, ¿no? Claro. Un punto fundamental, un punto de partida fundamental. Desde que los países iberoamericanos se hicieron independientes y el liderazgo de esa independencia fue asumido y realizado, llevado a cabo por minorías ricas que ellos mismos se denominaban, no solamente en El Salvador, en otros países latinoamericanos también, propietarios, es decir, propietarios de grandes tierras, de recursos económicos. Desde ese mismo momento, en cada país latinoamericano, esto es reiterado, y en México, por supuesto, aquí también, cuando El Salvador llegó a ser independiente, se sentaron en una mesa, estoy recreando una situación ficticia, pero así fue, y se preguntaron unos a otros, bueno, tenemos nuestro juguetito, que es nuestro país independiente, aquí hay que gastar dinero, hay que pagar a los soldados, hay que comprar caballos, hay que mover cañones, etc. Tenemos que pagar escribientes, pongamos dinero. Y se miraron todos entre sí diciendo, no, yo no pongo. Y tú, no, yo tampoco. Y yo tampoco, y yo tampoco. Ese fue el comienzo de las independencias de los países. Entonces, ¿cómo movemos todo esto? Porque tenemos que aportar recursos. Pidámoslo. ¿A quién tiene plata? A los ingleses. Y se crea la deuda externa. Es decir, la deuda externa no es algo con lo que hay que vivir, no. Es el resultado de la letra A del abecedario, que no es D, es A. Y el resultado es que no se pagaron impuestos por parte de los grandes propietarios. Ahí nace el problema fiscal, que es de una actualidad brutal. La sociedad en 1821, cuando se independiza México, o 1839, cuando se independiza El Salvador, era una sociedad desigual, igual que la de hoy, desigual. Pero los impuestos no se pagaban proporcionalmente a esa desigualdad, se pagaron desproporcionalmente a esa desigualdad. Y se comenzaron a cobrar impuestos indirectos que recaían sobre la población popular en mayor cantidad, y los propietarios siguieron sin pagar impuestos directos
o cuando no tuvieron más remedio que pagarlo porque la situación de la deuda eterna era insoportable, y aparece el presidente Zeta y después aparece el presidente Meléndez, Carlos Meléndez, lo pagaron con cuentagotas y no sobre las rentas del capital. Carlos Meléndez tiene una explicación deliciosa que suscriben hoy día los mismos comentaristas políticos, igualitos que hoy día. No, impuestos al capital no. Y si se ponen, que sean simbólicos. Igualitos que hoy día, eso lo decía Carlos Meléndez. Así que cuando se han introducido impuestos directos, se han hecho con un cuentagotas. Los indirectos son masivos. Entonces, el origen de todos los problemas es la deuda externa, y eso nace con la independencia. El problema es que los impuestos no son recaudados de manera proporcional y progresiva, y desde entonces se repite en algo que he vuelto a escuchar esta mañana mientras tomaba mi café con pupusas en la Avenida España, a uno de los comentaristas de un programa de televisión diciendo, bueno, el impuesto al capital, esto es algo que vendrá muy a largo plazo. Bueno, El Salvador lleva 150 años muy a largo plazo y el impuesto al capital no llega, o llega con cuentagotas, como digo, ¿no? Qué interesante, Antonio, lo que ha mencionado, porque lo que usted justo acaba de decir es que es muy provocador, pues el hecho es plantearse que la narrativa que se ha construido por más de 100 años, 150 años, es ciertamente los que tienen mayores ingresos no quieren pagar ni a través de su propiedad, ni de su riqueza, ni de su capital. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a regresar profundizando sobre este tema en Informa TVX Economía. Volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En la noche de este domingo 20 de noviembre del año 2016 tenemos una lectura muy interesante sobre la evolución de las finanzas públicas en el país. Está con nosotros Antonio Acosta, doctor de Historia de América por la Universidad de Sevilla, y también está Julia Evelyn Martínez, docente y economista de la UCA. Quiero retomar en este apartado para llevar en paralelo esta lectura. Con Antonio llevamos una lectura evolutiva de cómo se ha dado desde el siglo XIX la conformación y la configuración del sistema de la hacienda pública en nuestro país. Pero Julia Evelyn, me gustaría que hagamos la lectura en paralelo a lo que está pasando en este momento en 2016. Tenemos un marco, una coyuntura de acuerdo fiscal en donde el gobierno está buscando una emisión de deuda, de títulos, de bonos por 550 millones de dólares que se le ha otorgado, y cómo eso también es una expresión de situaciones que se vienen derivando con esta lectura que Antonio nos ha ofrecido de hace más de 100 años. Sí, bueno, la situación actual de las finanzas públicas es de una crisis. Es una crisis, es una insostenibilidad. Las finanzas públicas no pueden seguir funcionando. El Estado no puede seguir garantizando el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, cumplirle con los derechos económicos, sociales y culturales, e incluso humanos a la población, ¿verdad?, por el estado tan calamitoso de las finanzas públicas. Sin embargo, y esto refleja a su vez un problema, una crisis social que enfrenta la sociedad. Los últimos datos que se han conocido sobre la encuesta de propósitos múltiples de la Dirección General de Estadística y Censo nos muestran un incremento en la tasa de pobreza a nivel nacional. Es decir, la pobreza no ha disminuido ni se ha estancado, sino que la pobreza se ha incrementado, ¿verdad? Creo que es aproximadamente en 3 o 4 puntos porcentuales. Entonces la población se está empobreciendo. Entonces, ¿qué es lo que esperaría la sociedad? Pues que el gasto social orientado a detener o a mitigar esa pobreza o a satisfacer esas necesidades sociales se incremente. Sin embargo, el presupuesto de la Nación 2017 lo que nos evidencia es que va a haber una reducción en el gasto social en ese momento es del 18.3% del PIB, va a disminuir en el 2017 al 17.8% del PIB, es decir, a los mismos niveles que este gasto social tenía en el año 2010. Es decir, vamos a tener un retroceso de 6 años en el gasto social. Fíjense, pero paralelamente está ocurriendo un aumento en la pobreza, ¿verdad? Un aumento en la pobreza. Entonces, ahora, ¿cómo se trata de solucionar? Y esto lo que nos refleja es la forma tan contradictoria, tan absurda, si me lo permiten, cómo se está tratando de resolver el problema de las finanzas públicas. Porque en lugar de aumentar los impuestos,
¿verdad? Y sobre todo de forma progresiva, porque paralelamente también ha habido incremento en la riqueza en el país, de los ultra ricos, de la ultra riqueza, ya lo hemos hablado en otras oportunidades en este programa, cómo se está aumentando la cantidad y la masa de riqueza, ¿verdad? Y el número de ultra ricos en el país. Entonces, ahí es donde están las fuentes, donde se puede captar más ingresos. No, lo que se ha optado es por reducir el gasto, especialmente el gasto social. Y entonces, y nos encontramos en este momento, por ejemplo, que la tasa efectiva de pago de la renta de las sociedades anónimas, es decir, de las sociedades, de las grandes empresas, es del 2.5% de la renta. Mientras que la tasa de renta, lo que pagan la renta en promedio los asalariados y las asalariadas, es del 19,6%. Imagínense, los que tienen más, entonces el capital, como el que tenía, digamos, los grandes propietarios, si lo hacemos hace 150 años, van a pagar solo el 2.5%. Y quienes tienen menos y que se están empobreciendo, van a pagar el 19.6%. Entonces, hay un problema, claro que hay un problema de las finanzas públicas, pero es un problema que se está tratando de solucionar, agravando digamos, la situación de la mayor parte de la población bajo el argumento de que el capital no se le puede poner impuestos porque entonces ya se le van a perder los estímulos, ya se va a afectar la tasa de ganancia, no van a crear empleos, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento y no va a haber desarrollo. Pero si es que aún con impuestos bajos no mejoran los salarios, aún con impuestos bajos no aumenta la acumulación de capital. Es decir, los problemas de las finanzas públicas en El Salvador tienen que verse entonces en ese sentido de forma estructural, y aquí es donde creo que esa mirada histórica o evolutiva, como dice el profesor, nos puede ayudar a eliminar muchos de los mitos y de los mitos que se están repitiendo ahora en 2016, al igual que se repetían hace 150 años. Quiero aprovechar y ahora vamos a hacer esta conexión con el análisis evolutivo que nos está ofreciendo Antonio. Cito textual una parte en el libro, en el capítulo 5 que mencionaba, dice así: el sistema fiscal que las minorías diseñaron era, como cualquier país de entonces y de hoy, un asunto de relaciones de poder existentes en las sociedades hispanoamericanas tras la independencia. Me gustaría desarrollar esta idea y considerar otro aspecto. Como usted va haciendo el mapeo, desde esa época ya habían dos circunstancias que marcaban las características de la hacienda pública: endeudamiento e impuestos indirectos, desde aquella época. Me gustaría que hablemos un poquito sobre eso, Antonio. Yo lo diría en otro orden, como he querido explicar antes. Sistema tributario regresivo y endeudamiento, ¿no? Si seguimos poniendo el endeudamiento antes, vamos a terminar creyéndonos que es que el endeudamiento es necesario. No. Veamos a ver cómo funcionamos si pagamos todos proporcionalmente a lo que tenemos. Como estaba señalando ahora la profesora Martínez muy bien, es que no estamos pagando todo proporcionalmente a lo que tenemos. El pensamiento liberal es un pensamiento amputado y se crea desde el poder y se transmite al resto de la sociedad. Y parece que hay asuntos que han sido cortados de la lógica del pensamiento, que no están encima de la mesa y que si se sacan, corremos el riesgo de que nos acusen de populistas, ¿no? Un calificativo desgraciado en el mundo contemporáneo, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que ignorar parte del pensamiento económico que es de toda lógica? Por ejemplo, yendo al asunto del sistema tributario y la deuda, ¿por qué tenemos que aceptar que reiteradamente se nos plantee el problema del techo de gasto? ¿No? Parece que lo estamos asumiendo ya como un problema. Ahora mismo la profesora Martínez se ha referido a esto, cómo se va a reducir, igual que en España y en otros países occidentales. No, vamos a ver, vamos a pensar con lógica, utilicemos la lógica. ¿Qué necesitamos para que la sociedad de un país viva dignamente? ¿Cuánto necesitamos? Entonces, en lugar de techo de gasto, hablemos de suelo de ingresos. ¿Cuánto tenemos que subir el suelo de ingresos para que las personas tengan hospitales decentes, colegios decentes, carreteras sin huecos, etcétera, ¿no? Pero esto ha sido, como digo, amputado. Otro principio del pensamiento humano y de casi todas las culturas, que es el de la proporcionalidad. Nosotros tenemos asumido, desde que empezamos a crecer en sociedad,
el principio de proporcionalidad. Es decir, en el terreno penal, por ejemplo, no se trata igual a un chiquito de 4 años que desgraciadamente mata a una persona que a una persona adulta. Penalmente está diferentemente tratado, naturalmente. Pero óigame, ese principio está amputado del pensamiento liberal en el terreno fiscal. Es decir, nadie plantea de forma reiterada por qué no se pagan impuestos, no de esa manera, sino proporcionalmente. Entonces, es muy importante tener en cuenta no solamente cifras y su evolución, sino que es que todo eso está acompañado de un modelo de pensamiento que, como digo, a mi modo de ver, tiene este grave problema, que es la amputación de piezas del pensamiento y de la lógica humana, ¿no? De manera que, bueno, a partir de todo esto, y regresando al punto que usted me planteaba, la evolución de las finanzas públicas de El Salvador fue naturalmente en un camino lleno de crisis periódicas, como la de ahora. Decía la profesora Martínez, estamos en una crisis. No, se vivieron crisis. ¿Por qué? Y no quiero extenderme mucho, pero voy a poner otro elemento encima de la mesa. Porque para completar el cuadro de las finanzas públicas, resulta que las minorías dominantes, que no dirigentes, no entraré en esa sutileza, pero me parece muy importante, las minorías dominantes eran en el 19, lo han sido en el 20, y si uno sale a la calle, lo siguen siendo en el 21, han sido muy poco negociadoras con los sectores populares en un país como este. Y se permitieron tener en el sector punta de la economía de exportación del país, desde 1850 hasta 1910, por lo menos, que hasta donde yo llego, salarios de 2 reales de peso a los mozos de las fincas cafetaleras, que eran decenas de miles hacia 1900. ¿Esto qué implica? Una sociedad con muy escasa capacidad adquisitiva y muy escasa capacidad tributaria. De manera que esto existe hoy día. Y cuando uno oye a los alcaldes de municipalidades pequeñas, tienen los mismos problemas que en 1860, 70 o 90. No hay capacidad tributaria de gran parte de la población, que vive con salarios reducidísimos para pagar los impuestos municipales. Y el problema actual, estoy incorporando otro elemento más del Estado y de las finanzas públicas. Los municipios son una parte del Estado y existe transferencia de dinero de la administración central a los municipios, y eso es muy necesario por esta circunstancia que estoy diciendo, que procede del siglo XIX. Mucha población trabajadora con una escasez enorme de capacidad adquisitiva y de capacidad tributaria al mismo tiempo. Así que todos estos elementos los estoy planteando muy rápidamente, pero si hace falta después lo articulamos un poco más. Justamente, lo vamos a seguir ampliando, Julia Evelyn, porque tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa, pero regreso con usted y luego seguimos haciendo la discusión también con el profesor Antonio Acosta y Julia Evelyn Martínez, que estamos haciendo una lectura evolutiva de las finanzas públicas en El Salvador. Permítanos una pausa, regresamos. Continuamos en esta plática que tenemos con el profesor Antonio Acosta y con la profesora Julia Evelyn Martínez sobre un análisis evolutivo de las finanzas públicas en El Salvador. Julia Evelyn, me gustaría que retomemos una de las ideas que quedaron en el segmento anterior, que es, desde aquella época también no se discutía el tema de aumentar los ingresos de los trabajadores, las condiciones salariales, y 2016 no está nada alejado de ese momento y de ese contexto, porque el tema del salario mínimo que se ha debatido en este programa, que es parte de la agenda de análisis de TVX, se ha posicionado que es una discusión que ha ido mermándose en función de otros aspectos. Precisamente, yo cuando le escuchaba el planteamiento que nos contaba de los bajos salarios y la negativa y la resistencia a incrementar esos salarios, ¿verdad? Para no afectar las ganancias del capital, no pude menos que volver al presente y
colocarlo en la discusión que sí hemos tenido durante todo el año, pero todo el año ha sido un debate en torno a los salarios mínimos y que no se ha podido avanzar ni siquiera para un salario mínimo digno, que ni siquiera sería digno de $300, porque el salario es inferior a los $300 en El Salvador, a todas luces insuficiente para que una familia, o sea, pueda satisfacer sus necesidades básicas. Y esos bajos salarios nos explican, entre otros, no es el único, pero entre otros factores, nos explican ese aumento que está teniendo la pobreza. Yo aquí tengo el dato de la pobreza que me gustaría compartirlo con la teleaudiencia, y es que la pobreza en 2015, el número de pobres aumentó en 2015 en 240,000 personas. Es decir, ahora la pobreza ronda el orden del 35% de los hogares. El 35% de los hogares en El Salvador está clasificado en condición de pobreza. Y es en relación al 2014, tenemos ahora 240,000 personas más en la pobreza. Y es decir, la economía no está funcionando. Las políticas de austeridad no están funcionando. Y si ahora la decisión va para más políticas de austeridad en lugar de aumentar los ingresos al capital, entonces esta situación del empobrecimiento de la familia se va a agudizar más. Y entonces siempre están las dos alternativas. Uno, o usted hace que el capital pague, que los que tienen más paguen, ¿verdad? Que esa es una. Y si no den la alternativa, bueno, lo que podemos hacer es entonces aumentar los impuestos indirectos o endeudarnos más, que también es la otra opción. Porque si ustedes también, no sé si saben, que para el 2017 la partida del presupuesto que más se incrementa para el 2017 es la partida destinada a los pagos de intereses por la deuda pública. Sí. Y esta va el próximo año se ha incrementado el pago de intereses a la deuda pública en $107.3 millones. No es eso, va a ser, es decir, si pagamos este año $780 millones, el otro año van a ser 800 y más dólares solo en el pago de intereses de la deuda. Eso nos está, o sea, estas finanzas públicas, por eso digo que son insostenibles. Están insostenibles porque no están funcionando para la sociedad, y entonces tenemos que hacer una muy seria revisión de estas finanzas públicas. Antonio, ahora me gustaría que hablemos un poco de, cómo se ha venido configurando en el transcurso del tiempo un sistema de las finanzas públicas en donde los que más tienen no quieren pagar o pagan poco y los demás pagan más a través de impuestos indirectos y otras maneras. ¿Cómo esto también ha venido marcando el desarrollo, las condiciones socioeconómicas de El Salvador a través de esa lectura evolutiva que usted nos ha estado ofreciendo esta noche? Pues yo resumiría la cuestión en una observación, en una frase que aborda una observación, y es que la situación actual de un país como El Salvador, pero no es el único, otro también, es el resultante de una acumulación de desigualdades a lo largo, por lo menos, insisto, desde la independencia. No es que yo quiera rehusar, ni mucho menos, el origen de las desigualdades que existían ya en los años 1820 y 30, que procedía del sistema colonial español. No tenemos tiempo ahora para abordar esto, pero desde luego no cabe ignorarlo, ese es el origen. Pero a partir de ahí, el comportamiento político y económico de las minorías en el poder no hizo más que, en lugar de atenuar las desigualdades de la colonia, incrementarlas de forma extraordinaria, ¿no? El caso que he puesto antes, que afortunadamente con mucho esfuerzo pues hemos conseguido rescatar, que es conseguir una muestra de planillas de trabajadores, de mozos de fincas de café a fines del 19 y principios del 20, ese caso es espectacular. Es decir, cómo decenas de miles y quizás más, no tenemos una idea precisa de cuánta mano de obra se utilizó en el café, pero sin duda muchos miles y muchas decenas de miles de trabajadores, mujeres y hombres. Hay que recordar que en la época de la corta del café, para una finca, y ya había muchas, de una dimensión de 100 manzanas, por ejemplo, se utilizaban como 500 personas, y había fincas más grandes que esas, y de ese tamaño muchas, y otras menores, sin ninguna duda. Pues de esas planillas hemos observado que en 1830, 40, un trabajador del campo ganaba 2 reales de a peso de a 8, no entremos en el problema de la moneda, pero es muy importante,
Y en 1910 seguían ganando 2 reales. Mientras que el precio del café se había disparado en el mercado internacional, los impuestos a la importación de productos que consumía todo el mundo. Es verdad que entraban algunos productos para los sectores ricos y otros para los sectores pobres, pero el tejido era para todos. Los productos que entraban por importación pagaban un impuesto, como el Estado era deficitario, porque los impuestos no se pagaban, como ya venimos diciendo desde hace un rato, la importación llegó a pagar un impuesto del 120% del precio de la mercancía que entraba. Esto repercutía en el precio de la mercancía, en el consumo, para trabajadores que ganaban 2 reales después de 60 o 70 años. Es decir, la situación económica de gran parte de la población era desastrosa, desastrosa. Por eso vuelvo a la idea de que la situación actual es causada durante muchos decenios de desigualdades. Ahora, en el nuevo libro que estoy escribiendo, que va desde la época de Zeta, como dijimos antes, hasta el comienzo de Martínez, por fin he conseguido también contabilidad de fincas cafetaleras, algunas de Girola y de otras gentes grandes, ¿no? De estas fincas grandes. Bueno, hay cifras de ellos, no las tengo ni que calcular yo. Vienen cuánto han ganado en una cosecha, cuánto les ha costado la producción. Y los beneficios que yo había calculado del 40% de tasa de ganancia a fines del siglo XIX, ahora en el siglo XX son del 400% en una cosecha. En una cosecha de un individuo, de una familia. Multiplica usted esto por un montón de familias muy buenas, muy grandes, y vaya acumulando año tras año tasas de ganancia, y nos explicaremos cómo se crea la riqueza de las minorías en los países como los nuestros, ¿no? Este es El Salvador y otros, ¿no? No quiero entrar en otros mecanismos porque creo que no tenemos tiempo de cómo acumulaban también dinero. Déjeme que apunte muy brevemente. Claro. Esto que acabo de contar son cuentas de fincas individuales. ¿Cuánto cuesta la producción? ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto ha repercutido la venta del café? Y uno echa una cuentecita muy sencilla. Pero no todo el café era producido en la finca. Además de esto, producido en la finca, todavía en los años 20, 30, como por ejemplo los Álvarez de Santa Ana, seguían comprando café a pequeños. Y los compraban por adelantado. Lo compraban 6 u 8 meses antes de la cosecha, pongamos por caso a 7, 8 pesos el quintal, pero los vendían a precio corriente en el momento de la corta, que era 22 o 24 pesos el quintal. Es decir, que sin necesidad de hacer esfuerzo en su propia finca, estaban beneficiándose de la capacidad productiva de los pequeños, que tienen sus platanitos, su yuca y su cosa en su tierrita y producen a un coste bajísimo, pero con un beneficio del comprador extraordinario, ¿no? Es decir, todo esto acumula con el paso del tiempo una sociedad extremadamente desigual. Antonio, hay una mención que usted hizo antes de entrar al aire, que era también cuál era la reacción de los políticos de la época, cuando hablaban de mucho transparencia, que hablaban del tema de conocer las finanzas. Me gustaría que lo digan nuestros amigos de la audiencia, porque es interesante hacer ese contraste, que un discurso y una narrativa que se escucha hoy día siempre se ha mantenido centenares de años atrás. Claro, cuando no solamente en El Salvador, sino en países occidentales, en los Estados Unidos, a fines del siglo XIX y principios del XX, y como consecuencia de estas crisis de las que venimos hablando y cuyos orígenes ya hemos tratado, por endeudamiento del Estado, porque no se pagaban los impuestos adecuadamente, pues entonces en varios países del mundo occidental se incorporaron, como dije antes, a cuentagotas, impuestos directos, uno sobre la propiedad. Sí. Pero claro, ningún Estado hizo ningún esfuerzo para formar técnicos que evaluaran las propiedades. Era muy fácil poner el impuesto sobre propiedad, pero ¿quién evaluaba mis fincas si yo era multimillonario? Nadie, nadie. Así que paguemos impuestos sobre la propiedad y ahí pagaremos impuestos también directo, pero extremadamente regresivo. Porque yo no voy a pagar 100 veces más que el pequeñito, no, pagaré quizás 2 veces más. Haría falta todo un equipo de técnicos que hubiera hecho un catastro valorando las propiedades, cosa que nunca se hizo. Pero Carlos Meléndez, de nuevo, de una actualidad
extraordinaria, ¿no? De la dinastía Meléndez Quiñones de principios del siglo XX, Carlos Meléndez, como decía antes también, argumentaba que mejor un impuesto de la renta personal, no de la renta del capital. Pero claro, ¿quién calculaba, aunque fuese la renta personal de Meléndez, que era multimillonario, que tenía cañales, cafetales por ahí por Nejapa, que afortunadamente también he encontrado? ¿Quién calculaba eso? Nadie. De manera que Meléndez hacía un alarde aparentemente de transparencia, es decir, lo que hoy día se oye a muchos políticos que se les llena, y periodistas también, que se les llena la boca de la transparencia, pero no, ni Meléndez ni los de hoy llevan la transparencia a sus últimas consecuencias, que es decir, declarar cuáles son los beneficios empresariales cada año, como por cierto sí se hace en Estados Unidos y se hace en un país con tantos problemas como es España. A mí me gustaría que aquí las grandes empresas a fin de año o principio del siguiente dijeran, nosotros hemos ganado tanto dinero, porque entonces sería un escándalo descubrir que de tanto dinero están pagando el 2,5%. ¿Cómo va a funcionar un país así? No funciona así. ¿O cómo va a funcionar, cambiando todo lo cambiable, una familia en esas condiciones? ¿Qué se diría de un papá que a fin de mes llega encima de la mesa y pone $2 y el resto se lo bebe en guaro? Sería muy mal considerado socialmente. Mire, pues aquí no se considera mal socialmente que las empresas no... Lo voy a interrumpir porque hay algo que yo quiero compartir. Tenemos que hacer pausa, Julia, pero si lo va a decir muy concreto. Porque siempre se habla de que el Estado debería y el país debería funcionar como una gran familia, ¿verdad? En donde los gastos tienen que ser iguales a los ingresos. Pues yo comentando también con el profesor Acosta, él me comentaba de que entonces tenía que ser también como una familia. Entonces la familia es que todos aportamos de acuerdo a nuestra capacidad, pues quien gana más aporta más, no vamos a poner a quienes tienen menos o quienes están en déficit a que aporte. Entonces esos son los discursos, decimos que funcione como una familia cuando nos conviene, pero no aportamos como familia cuando no nos conviene. Eso quería agregar. Perfecto, Julia Evelyn. Vamos a ampliar un poco más esto en el último bloque, en donde es el bloque conocido de las reflexiones y las valoraciones generales de esta discusión que hemos tenido muy interesante con Antonio Acosta y Julia Evelyn Martínez. Regresamos en unos instantes. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en este espacio, en este capítulo de Informa TVX Economía, 20 de noviembre. Lo hemos dedicado a hacer una lectura evolutiva de las finanzas públicas en el país. Si usted ha llevado el recorrido desde el inicio, seguro ha disfrutado mucho varios temas, varios elementos que nos han brindado en esta plática el profesor Antonio Acosta y Julia Evelyn Martínez. Si usted recién nos sintoniza, no se preocupe, va a estar en nuestro canal de YouTube de Informa TVX Economía para que usted lo vea en la amplitud y el debate que se ha generado. De momento, entonces, tenemos que hacer, como bien sabe, este último bloque es de lecciones, de algunas valoraciones puntuales para usted de esta plática que se ha tenido en el transcurso de la hora. ¿Cuáles son como las ideas principales que debemos de destacar sobre la evolución de las finanzas públicas y elementos que han sido constantes en la historia económica de nuestro país? Julia Evelyn. Bueno, yo la lección que creo que debemos de aprender es que las finanzas públicas, lo que nos deja la historia, que solamente van a ser sostenibles cuando logren dos objetivos. Uno, satisfacer las demandas sociales, asegurarles derechos, ¿verdad?, a las personas, derechos económicos, sociales, culturales, los derechos humanos, uno, y esto históricamente no se ha cumplido. El gasto, tanto hace como 150 años como en la actualidad, el gasto social sigue siendo deficitario, y por eso las demandas sociales, ¿verdad?, siguen siendo deficitarias. Y un ajuste, el ajuste que se propone, va a terminar agudizando ese déficit social. Y en segundo lugar, solamente van a ser sostenibles cuando sean progresivas. Es decir, cuando se aplique el principio de la justicia económica. Es decir, quien tiene más, quien gana más, quien tiene más rentabilidad, tiene que pagar más. Y quien tiene menos, tiene que pagar menos o no tiene que contribuir si es que no se lo permite. Y, por ejemplo, eso es lo que debemos de aprender, y ese debe ser el principio y la gran lección que quienes están tomando las decisiones en esa mesa de negociación fiscal tienen que recuperar de la historia y colocarlo en el centro para tomar decisiones que realmente vayan en favor, digamos, de los intereses
nacionales o al menos de los intereses de la mayoría. Otro de los aspectos también que quiero retomar es, en el discurso se ha estado hablando en este momento el tema de que hay que disminuir el gasto social, en gastos en programas, y ha sido uno de los discursos y narrativas que se mantienen. Y es más, en este momento hay un proceso de deliberación del presupuesto general del Estado 2017 que tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa y en el cual se está debatiendo este punto. Se aprueban acuerdos y ajustes fiscales, pero eso va a tener una implicación o una repercusión en cómo está configurado el gasto en el presupuesto. Por lo menos ha sido parte del discurso dominante que se ha manejado en estos momentos, en estos días. Antonio, me gustaría entonces aprovechar esta idea para también tener su valoración de la lección que nos deja este debate que hemos tenido en esta hora. Yo soy profesionalmente, y a eso me dedico, un académico, digámoslo así, ¿no? Entonces, es siempre muy arriesgado para un académico tratar de dar lecciones, ¿no? Yo creo que mi mayor tarea es, después terminaré un poco la reflexión, es intentar explicar de la forma más honesta y más completa posible cómo han sucedido las cosas hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Más allá de eso, cualquier esfuerzo por dar lecciones me parecería un poco atrevido. Máxime, y lo dije al principio y me parece oportuno sacarlo ahora de nuevo, procedente yo de un país como es España, con un pasado colonial muy feo y que podría dar pie a que alguien me acusara de intrusismo en El Salvador, de manera que por una parte y de forma muy enfática yo no quisiera dar lecciones. Ahora bien, yo le contaba a la profesora Evelyn que, Julia Evelyn Martínez, ¿no? Que me acuerdo el nombre completo, que de todas maneras un académico no trabaja en una burbuja, en una campana de cristal. Un académico vive en la calle, es un trabajador, yo soy un trabajador por cuenta ajena, mi empresario es el Estado español que me paga. Hay que recordar que en el capitalismo los empresarios, incluyendo los estados, tienen que pagar por todos los insumos que compran para producir, menos por uno, que es la fuerza de trabajo. El precio de la fuerza de trabajo es el único que establece el empresario. Un empresario paga por la electricidad, paga por el espacio, paga por los muebles, paga por las máquinas, por todo lo que sea, menos por la fuerza de trabajo. El precio de la fuerza de trabajo lo pone el empresario, no lo puedo poner yo, que soy el dueño de mi fuerza de trabajo. Bueno, entonces yo soy un trabajador, yo vivo en el mundo contemporáneo y naturalmente hay una dimensión de mi realidad como ser humano que sí me lleva a atreverme a decir algo acerca de elecciones. Yo no las considero elecciones, pero en fin, yo como ciudadano sí creo que los problemas que causaron esta situación en la que vivimos gran parte de la sociedad española y salvadoreña, los problemas los estamos conociendo. Tienen que ser, voy a utilizar una expresión coloquial, aireados. Es decir, no se pueden ocultar y se ocultan en este pensamiento liberal amputado del que hablaba antes, este pasado de hace 150 años, pero de hace 50 años también, se oculta y no es suficientemente recordado. Y los mecanismos que han dado lugar a esto hay que sacarlos a relucir todos los días. Y esto va para periodistas, para académicos, para ciudadanos, para sindicalistas, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchos actores en la sociedad que pueden permitirse, no digo todos los individuos, tampoco todos son homogéneos, hay gente que no comparte este punto de vista, pero hay suficientes individuos en estos agentes sociales que podrían recordar como bombardeo, igual que se nos bombardea con el techo del gasto, bombardear con el 2,5% que pagan de sus beneficios empresariales las grandes empresas. O sea, bombardeemos con eso, que la gente lo sepa y lo compare con lo que están reteniendo la hacienda pública de sus salarios. Entonces hay que crear conciencia social de una forma muy sencilla. No se trata de promover de nuevo el catecismo viejo del marxismo, no. Vayamos a la realidad de los hechos, a las cifras que tenemos en las manos.
yo diría que eso es importante, rescatarlo, repetirlo, dar conciencia de esto. Y yo, termino con esto, yo considero que ahora regreso a mi terreno académico, que mi trabajo como académico en la docencia y en la investigación es mi militancia política. Es decir, mi aportación es intentar contribuir a que estas cosas se conozcan mejor, ¿no? Julia Evelyn. La mía también es mi militancia. Creo que yo comparto también eso de esta conversación de mi militancia política, también es la academia, pero la academia tiene sentido cuando ayudamos a poner el conocimiento, a airearlo, me gusta eso, ponérselo a la sociedad para que la sociedad utilice este conocimiento, tanto el presente como el pasado, como una herramienta para la transformación. Pero transformar para mejorar, para construir ese otro mundo, que yo sí creo que es posible y que hay alternativas para ese mundo. Y yo quiero, solo que me permita acotar algo, es que en parte de este debate, de esto que hay que airear en la discusión actual, además del bajo nivel de tributación que tienen las sociedades del capital, habría que ver también el incremento en las tasas de empobrecimiento de la población. ¿Cómo es posible que mientras estas pagan tan poco, los asalariados y asalariadas pagan tanto, casi el 20% de sus ingresos? Paralelamente, el Estado no puede cumplir con sus obligaciones y en un contexto de empobrecimiento creciente de la población. Y la caridad no puede ser, la caridad así de las empresas, de la sociedad, no puede ser la solución a los problemas del empobrecimiento. Porque así como a finales del siglo XIX, cuando se planteaban estos debates, ¿verdad?, sobre entonces, ¿qué hacer con los pobres? ¿Qué hacer con los huérfanos, con las viudas? Eso dicen algunos de los debates de ese entonces. Se decía, no, entonces para eso hay que promover la caridad pública, los hospitales de caridad, los orfanatorios de caridad, es decir, la caridad. Entonces, ahora, con otras palabras, esa caridad se le llama responsabilidad social empresarial. Ahora dicen, no, entonces que las empresas, como están haciendo, no pagan impuestos porque están haciendo responsabilidad social empresarial, porque están haciendo caridad pública. Y ahí dice, porque estamos dando becas, porque damos programas de salud, porque hacemos campañas de vacunación. Entonces, pero es que para mí, a mí lo que me indigna, perdón, lo que me indigna como académica, pero como mujer, como Salva, lo que me indigna es que los mismos debates, cuando frente a esos cuestionamientos que se le hace a los sectores del poder económico, ¿verdad?, sobre que la necesidad de que tributen, le dicen, no, es que no lo hacemos, primero porque se nos va a bajar las ganancias y tenemos que crear empleo, y los empleos con bajo salario, pero también no lo hacemos porque contribuimos a través de la responsabilidad social empresarial de nuestras fundaciones a atender las necesidades sociales. Es la misma discurso, ¿verdad?, solamente que actualizado 150 años después, y aquí es donde yo creo que la gran responsabilidad que tenemos, no solo los académicos y las académicas, sino que los medios de comunicación, ¿verdad?, pues es colocar estos temas, pero que sean temas informados, pues sobre datos reales, para que la gente, yo creo que el primer paso es la indignación, debemos de indignarnos frente a estos datos y utilizar después estos datos luego para transformar y hacer propuestas concretas. Estamos casi cerrando, Antonio, nos restan un par de minutos, pero me gustaría retomar esta idea que usted mencionó, la militancia política desde la academia, y en ese sentido, cómo provocar y cómo generar la indignación, la reflexión en los estudiantes universitarios. Seguro nos están sintonizando en este momento estudiantes de economía, de administración de empresas, de contabilidad, que son personas que en su ejercicio profesional van a ir a trabajar a estas grandes empresas, van a trabajar en el gobierno, o van a trabajar en sectores, en instancias en donde pueden marcar diferencias o pueden hacer algo. ¿Cómo también generar esta provocación en estos círculos académicos que posteriormente ya son parte de la vida laboral y profesional de un país? Es muy difícil porque uno de los ámbitos que el capital y sus intereses controlan es la educación. Y lo han hecho siempre, en la época colonial o en la Edad Moderna, en la época correspondiente en Europa, los sectores conservadores naturalmente luchaban por no perder el control de la educación. Y hoy día este pensamiento liberal que trasciende y permea todo, permea también la educación. Y claro, yo no soy ni mucho menos el único que trabaja en la línea que aquí estamos desarrollando, pero hay muchos más compañeros
que son mucho más conservadores. Y hay planes de estudio que son muy conservadores. Yo he tenido que vigilar exámenes de acceso a la universidad en España durante algunos años y llegaba vigilando algunos y tomaba la hojita del examen de economía y claro, es economía capitalista, sesgada, absolutamente basada en principios que no son los únicos, pero que son los únicos que les enseñan a los muchachos. Los dominantes, digamos, los hegemónicos. Claro, entonces no deja de tener su dificultad, pero afortunadamente nosotros tenemos clases también y somos profesores, y es cuestión de dar a leer a los estudiantes un abanico de opciones y explicar las contradicciones entre las opciones. Yo tengo, entre otras cosas, en un programa de máster, una asignatura sobre el progreso, el concepto de progreso y el progreso económico y no sé. Bueno, eso es un terreno fabuloso para enseñarles a leer clásicos norteamericanos de los años 50, pero enseñarles a leer situaciones reales de que lo que llamaban progreso en Europa o en los Estados Unidos eran desigualdades sociales crecientes en territorios como el de América Latina. Bueno, total, en la enseñanza universitaria y con el estímulo de mostrar los contrastes en los terrenos de pensamiento, es donde tenemos nosotros nuestra tarea, pero seamos claros y tengamos evidente que el poder tiene mucha fuerza en las estructuras académicas. O sea, vamos un poco, cuando hacemos desde la academia, digamos, este ejercicio como responsable, digamos, de llevar el conocimiento, pero no el conocimiento deformado o manipulado, ¿verdad? Porque no se trata de manipular conocimiento, ¿verdad? O hechos históricos, ¿verdad? Pero cuando llevamos este conocimiento y lo colocamos ante nuestros estudiantes, ¿verdad? Para que lo analicen, reflexionen y lo apliquen, yo creo que estamos ejerciendo una docencia, una labor académica responsable. Yo creo que esto es lo que es nuestra gran tarea, ¿verdad? Pero también no está exenta de dificultades, de obstáculos y de muchas críticas. Quiero agradecerles por habernos acompañado. El tiempo se nos ha ido, ha sido muy ingrato porque me gustaría tener un capítulo 2 o un capítulo 3 de este tema que ha sido muy interesante. Antonio, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado y estar con nosotros en esta hora. Al contrario, el gusto es mío y estoy encantado de haber podido venir y haber conversado con ustedes. Y cuenten conmigo para lo que sea necesario en el futuro. Muy amable. Julia Evelyn, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por el programa, muchísimas gracias al profesor Acosta. Yo le doy también un agradecimiento muy particular en nombre de mis estudiantes del curso de la UCA, de Historia Económica El Salvador, que han aprendido bastante y han reflexionado bastante con sus libros, especialmente con este de los orígenes de la burguesía en El Salvador, y en concreto nos hemos llenado mucho con el capítulo 5, ¿verdad? Sobre las finanzas públicas. Gracias, muchas gracias. Gracias, Julia Evelyn, gracias, Antonio, por habernos acompañado y a ustedes, amigos, por habernos acompañado en el transcurso de esta hora. Será hasta la próxima. Pasen muy buenas noches.